Feliz noche, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro discipulado. Hemos venido semana a semana. Este mes de noviembre estamos hablando de la fructificación. Aclarando que es un mes de fructificación, de donde nosotros vamos a dar fruto como hijos de Dios. Y la palabra de esta noche se titula ¿qué tipo de terreno soy? En Mateo capítulo 13, del versículo del 1 al 9, el Señor Jesús habla acerca de la parábola del sembrador. Dice la Escritura, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves de los cielos y la comieron. Otra cayó en pedregales donde no había profundidad de tierra. Otra cayó entre espinos, los espinos ahogaron la semilla, pero otra parte cayó en buena tierra. Toda esta parábola la podemos ver en Mateo capítulo 13. Ahora bien, cuando el Señor Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas, era para enseñarles ciertas verdades para nuestras vidas, enseñarle a ellos y a nosotros. Entonces, estos cuatro tipos de terreno donde cayó la semilla nos habla de cuatro tipos de corazones. Está primeramente los del junto al camino. Y más adelante el Señor, en el mismo capítulo 13 de Mateo, da la explicación de lo que es cada uno de estos tipos de terrenos donde cayó la semilla. Número 1, las de junto al camino. Y dice, la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Eso lo podemos ver en el versículo Mateo 13, 18 y 19. Dice que viene el maligno, viene el enemigo y roba la semilla. Cuando él habla de la parábola, dice que vinieron las aves de los cielos y comieron la semilla. Y eso representa cómo el enemigo muchas veces hace un trabajo en la mente de las personas para que la palabra no dé fruto en los corazones. Podemos ver que son personas sin entendimiento de la palabra, que quizás escuchan la palabra pero no entienden. O sea, quizás le podemos hablar, pero son personas que no tienen entendimiento. Tristemente no van a dar fruto, porque primero hay que entenderla para poder dar ese fruto para Dios. Otra característica de este tipo de personas es que también pueden prestar su oído a personas incorrectas que le siembran dudas. El domingo la palabra del apóstol hablaba acerca de la fe, y muchas veces hay personas que nos matan la fe o que nos roban la fe, y es como esas aves de los cielos que se comen las semillas. Asimismo, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría y no prestar nuestro oído a personas que están desenfocadas, desviadas de la voluntad de Dios y que nos van a confundir. Otra característica es que el enemigo puede venir con pensamientos, muchas veces atacar nuestra mente para robar la fe. Asimismo es lo que dice el Señor, ¿verdad? Que son las semillas sembradas junto al camino. El enemigo viene y roba la palabra. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y que el enemigo nos robe la palabra que Dios nos ha dado. El segundo terreno donde cae la semilla es un terreno con pedregales, donde había mucha piedra. Las personas que siembran siempre trabajan la tierra, ¿verdad? Y remueven las piedras para que pueda caer la semilla y germinar y dar fruto. Dice Mateo 13, 20 al 21, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso
es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Estos son personas que quizás son oidores emotivos, personas que se emocionan, oh, qué palabra tan buena, tan tremenda, pero después es como la Coca-Cola, ¿verdad? Cuando se sirve un vaso la espuma y después al ratico baja. Asimismo hay personas que son emotivas, que son oidores emotivos, emocionales, pero realmente no tienen una profundidad en Dios. Tienden a ser superficiales o cuando viene la prueba, vuelven atrás. Y el Señor lo dice, si el Señor lo dice, es así. Dice, cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparte de ella. Es triste cuando mucha gente recibe al Señor. Conozco un caso de un joven que él recibió al Señor hace muchos años y fue muy tocado por Dios, creo que en una célula, un servicio, y ese joven estaba congregándose y asistiendo a la casa del Señor, y había un cambio en su vida, y en ese momento él estaba estudiando en el tecnológico, y como al mes de estar asistiendo a la iglesia, dejó de asistir de repente, y nos extrañamos. Le hicimos una visita y le preguntamos por qué no había vuelto a la iglesia, qué le pasaba, y entonces él dice que su papá, como le estaba pagando los estudios, él lo amenazó, le dijo, si sigues yendo a la iglesia, te dejo de pagar los estudios. O sea, el enemigo utilizó esa estrategia para sacarlo de los caminos de Dios, y tristemente ese joven está en el mundo. Así pasa cuando muchas veces el enemigo engaña a las personas, y si no están realmente firmes en Dios, pueden volver atrás. El tercer tipo de terreno es el terreno con espinos. Dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Eso está en Mateo 13:22. Aquí el Señor describe las preocupaciones, el afán que muchas veces trata de ahogar la semilla en nuestros corazones. Las preocupaciones por tener mejores condiciones de vida, por preocuparnos por el día de mañana, por el futuro. Muchas veces ese afán nos aleja de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios y de dar fruto para su reino. Dice, los afanes, las riquezas. Y no es que cuando vemos en la Escritura hubieron muchos hombres de Dios que fueron ricos, que fueron bendecidos, Abraham, Isaac, Jacob, José, los patriarcas, fueron hombres de bienes, pero la diferencia es que eso no ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Entonces, muchas veces hay personas que llegan a la iglesia limpios, con bastantes necesidades económicas, y vienen y Dios los salva y después los empieza a prosperar, a bendecir, pero después que están prósperos se apartan de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor. O sea, se cumple esto que dice aquí, el engaño de las riquezas. Y eso es lo que el enemigo muchas veces le mete a las personas, que no, tengo que trabajar demasiado, tengo que trabajar los 7 días de la semana, y Dios por allá, en el último lugar de la vida de esa persona. Y tristemente, ese engaño que el enemigo le pone a las personas ahoga la semilla. Y dice, de modo que esta no llega a dar fruto. Y muchas veces el sistema del mundo, la corriente del mundo, puede llevarnos a ahogar la semilla. Por eso le pedimos al Señor que cada día podamos ser tierra buena para dar fruto para su reino. Y el cuarto tipo de terreno es la buena tierra, la que el Señor quiere que nosotros seamos. Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende.
Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Eso está en Mateo 13:23. Aquí el Señor nos dice que la persona que recibe la palabra y es buena tierra, dice que tiene entendimiento de la palabra y da fruto de acuerdo a su capacidad. Aquí vemos que el Señor dice al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay gente que da mucho fruto, abundante, da al 100. Otros dan al 60 y otros al 30. Lo importante es que demos fruto de acuerdo a la capacidad que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros. Entonces, voy a leer nuevamente el versículo. Dice, el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Cuán importante es que nosotros entendamos la palabra del Señor. No solamente la escuchemos. Hay un versículo que dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Muchas veces escuchamos la palabra, la vimos por las transmisiones, la oímos en la iglesia, pero después se nos olvida. Y entonces el Señor nos dice en su palabra que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Cuando somos hacedores podemos dar ese fruto para Dios. La voluntad de Dios, mis amados, es que demos frutos, que seamos buena tierra. Y quizás te puedes identificar con alguno de estos 4 tipos de terrenos. Y quizás puedes sentir culpa o tristeza, pero hoy es día de restauración, de arrepentimiento, cuando le decimos, Señor, perdóname, no he sido una tierra fructífera, he estado llena de afanes, de espinos, de pedregales, Señor, pero aquí está mi vida. Cuando disponemos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo quiero dar fruto, yo quiero ser un instrumento, un árbol que dé fruto para el reino de los cielos. Entonces, te pido que en esta noche oremos juntos. Si te identificas con esta palabra, oremos y le pidamos al Espíritu Santo que arranque, que limpie, así como el obrero, el agricultor que ara la tierra y limpia, purifica el terreno para poder echar la semilla para que dé fruto. Que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y pueda limpiar todo lo que no le agrada a Él. Oremos. Padre, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella liberta nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Oramos para que nos cubras con tu sangre preciosa. Que podamos cada uno de nosotros ser buena tierra, Señor. Perdónanos cuando quizás nos hemos dejado agobiar con el afán, con las preocupaciones, con la vanidad de este mundo que muchas veces nos quiere apartar de tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros, cada discípulo, cada hijo tuyo que está viendo esta palabra, que no solo la escuche, sino que pueda dar fruto en los corazones, que la reciba y que dé fruto en sus vidas, que la puedan entender y cada día, Señor, vivir para ti en obediencia, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos guía a toda la verdad. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser tierra buena y dar fruto para ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén.